Buenos días, profesor. Yo soy Berenice Juárez Farías y voy a explicar la solución del examen de la unidad 4 de la materia de diseño robusto. Como ya lo mencioné, mi nombre es Berenice Juárez Farías, con número de lista 11 e integrante del equipo número 4. Para el ejercicio nos dice que un dispositivo tipo reloj colocado en el salpicadero de un auto puede adelantarse o atrasarse. Si la variación en cualquier sentido es mayor que el 1.5%, la mitad de los usuarios se quejará y habrá de cambiarse el dispositivo o reloj. Naturalmente, lo mejor es que esa variación sea la menor posible y lo ideal es que valga cero. El costo de la operación es de 80 euros. En las notas nos dice que se debe de responder las preguntas atendiendo a las instrucciones particulares de cada una de ellas, responder las preguntas numéricas en el formato de cada cuestionamiento y truncando el valor a 2 cifras decimales. Y en alguno de los reactivos se puede y se debe elegir más de una de las opciones proporcionadas como respuesta. Los datos que nos da se encuentran en la parte inferior, que son estos. Y para la solución es la siguiente. Los datos que provee el ejercicio son estos. Son datos porcentuales dependiendo de cada factor y proveedor. Como se puede observar aquí, para el factor A y proveedor 1 es de 0.91, factor A, proveedor 2, 0.39 y así sucesivamente. Para el B en proveedor 1 es de 0.003, B, proveedor 2, 0.5 y así sucesivamente para cada uno. Dado que el ejercicio nos menciona que lo mejor es que la variación sea la menor posible y lo ideal es que valga cero, se puede determinar que tiene una tendencia menor es mejor. Y para esta tendencia se utilizan las siguientes fórmulas, para la cual la pérdida en un lote es igual a la K por la suma de la varianza más la y barra al cuadrado. Despejando esta fórmula se obtiene que K es igual a la pérdida entre la suma de la varianza más y barra al cuadrado. Y para la pérdida por parte, se tiene que es igual a K por Y al cuadrado. Despejando la K nos da como resultado que K es igual a la pérdida entre las Y al cuadrado. Y ahora sí, para resolver el ejercicio, lo primero que se hace es calcular las Y cuadradas. Aquí únicamente lo que se tiene que hacer es elevar cada dato que nos da el ejercicio al cuadrado, ya que las Y pues son los datos porcentuales. Por ejemplo, aquí para A, lo que hicimos fue elevar al cuadrado el 0.91 que nos daba desde un principio y nos da como resultado 0.8281. Para el 0.39 de A, lo elevamos al cuadrado y nos da como resultado 0.1521 y así sucesivamente para cada uno de los datos. Se calcula la suma de estos datos y para A nos da que es 3.2099 y para B 1.262. Y el promedio de cada uno de estas es igual a 0.32099 y para B es de 0.2524. Después se procede a calcular el número de datos que es para cada factor. En este caso, para A son 10 datos y para B son 5. En los datos principales que nos da el ejercicio, lo que se hace también es calcular la suma de cada por factor. En este caso, la suma de los datos para A es de 4.95 y para B es de 1.623. De igual manera se calcula el promedio para estos datos
y el promedio de los datos de A nos da un resultado de 0.495 y para B de 0.3246. Se procede a calcular la varianza de estos datos obtenidos de la fórmula de Excel, y para el factor A nos da un resultado de 0.0844 y de B nos da un resultado de 0.1838. Para calcular el valor de señal ruido, como ya lo había mencionado, la fórmula que se utiliza para menor es mejor, dado que este ejercicio tiene esta tendencia, es de -10 logaritmo del producto de 1 entre R por la suma de todas las y cuadradas. Entonces, obteniendo esta fórmula, se pasa a calcularla aquí, el cual es -10 por el logaritmo base 10 de 1 entre los datos de A, este es para A, que es 10, por la suma de todas las 10 cuadradas, que en este caso fue el que calculamos anteriormente, que nos dio un total de 3.2099. Le damos Enter y nos da un total para A en señal ruido de 4.9350. De igual manera, se utiliza la misma fórmula para calcular la señal ruido del factor B, el cual nos da un resultado de 5.9783. Ahora procedemos a calcular la pérdida por lote. Y la pérdida por lote para A nos dice que es nos dice la fórmula que es la K por la varianza más las Y cuadrada. Entonces, lo metemos en la fórmula de Excel y nos da para la pérdida por lote para A de 86.20 y para B de 75.679. La pérdida por parte para A, la fórmula nos dice que es K por Y por las Y al cuadrada. Entonces, lo que se procede es a calcularlo, le damos Enter y nos da una pérdida por parte de 11.4129 y para B de 8.975. Bueno, una vez que hicimos todo esto, que calculamos el promedio, la varianza y las pérdidas por lote y por parte, también de la señal ruido para cada factor, se procede a calcular el valor de MSD. ¿Y qué es el valor de MSD? Pues acá nos dice que es el valor de 1 entre R son los datos que ya nos había dado, el total de datos para cada factor, y la suma de todas las Y cuadradas. Las Y cuadradas pues ya nos lo había dado aquí, que sería esta, la suma de cuadrados. Entonces, para el factor A, se tiene que el MSD, para el factor A, se tiene que el MSD es de 0.32099 y para el factor B, se tiene que el MSD es de 0.25. Entonces, lo que hacemos después es hacer la comparación de A y de B, del factor A y del factor B. Para la pérdida ya calculada, teníamos que para el factor A es de 11.4129 y de B es 8.9757. Como la tendencia es menor es mejor, se elige B. Para el MSD se tiene que para A es de 0.32099 y para B es de 0.2524. Igual, como la tendencia es menor es mejor, se escoge B. Para la varianza, para A es de
0.844 y de B es de 0.1838. Como es tendencia menor es mejor, en este caso se elige el factor A. Para los promedios, para el factor A es de 0.495 y para el factor B es de 0.3246. Igual tendencia menor es mejor, se escoge B, de que es menor. Y para la señal ruido ya calculada, para el factor A es de 4.9350 y para B es de 5.9783. Tendencia menor es mejor, se elige B. Y ahora para las preguntas del examen, nos dice, para el caso en cuestión, indica el valor de la señal ruido que considere ser la mejor opción. Como ya lo habíamos calculado acá, la mejor opción es la de B, de 5.97. Entonces, ponemos aquí que es de 5.97. Para la pregunta número 7, dice, en el caso en cuestión para la estimación de la pérdida promedio L, ¿cuál es el criterio de estimación de la varianza para el cálculo de la desviación cuadrada media? Aquí donde lo que se obtuvo es que se calculó de la muestra. Para la pregunta 8 dice, para el caso en cuestión, ¿cuál es el valor de la pérdida L por parte para la mejor versión del producto? Se tiene que la pérdida por parte para la mejor versión es la B, entonces la pérdida por parte es de 8.97, ya que se tiene que poner solamente en 2 decimales, es de 8.97. Para la pregunta número 9 nos dice que para el caso en cuestión determinar el valor de la pérdida de ambas versiones de los proveedores A y B y que indique cuál es cómo es la relación entre ambos. Lo que se obtiene es que la pérdida de A, del factor A, es mayor que la pérdida del factor B. Después pregunta que para el caso en cuestión, determinar el valor de la señal ruido de las versiones de productos de los proveedores A y B e indicar cómo es la relación entre ambos. Se obtiene que el valor de señal ruido del proveedor B es mayor que la del proveedor A. Como se puede observar aquí, 5.97 para B y 4.93 para A. Entonces es la primera opción. Después dice, para el caso en cuestión, ¿cuál es el valor de la constante K que permite evaluar la pérdida de acuerdo a la función de pérdida de Taguchi? Ok, para esto, pues la K se calculó que es la pérdida entre las Y cuadradas. De esta manera, la pérdida que era de 80 euros entre la Y cuadrada, la Y que es la variación, entonces se calcula 80 entre 1.5 al cuadrado, nos da un total de 35.55, que es el que se anota aquí como respuesta. Después, dice que para el caso en cuestión, como es la relación del valor promedio y de la varianza entre las versiones de productos de los proveedores A y B para la opción que debe preferirse. Y aquí se obtiene, dado los cálculos realizados aquí, se obtiene que la Y barra de A es mayor que la Y barra de B, por lo tanto la B es mejor. Y para la varianza se obtiene que la varianza de la Y del proveedor A
es mayor que la varianza del proveedor B. Entonces, que la varianza de A es menor que la varianza de B, entonces A es mejor. Después nos dice qué tendencia objetivo tiene la medida de desempeño, pues que es menor es mejor, como ya lo había mencionado desde un principio. Y para el caso en cuestión parece haber una contradicción en los criterios de mejor respuesta entre los valores de decisión, particularmente en el valor de, como aquí se muestra en la comparación, en la comparación la mejor es la B, solamente la que se contradice es la varianza, ya que la mejor es el factor A. Entonces, aquí se puede determinar que la contradicción de los criterios de mejor respuesta entre los valores de decisión es particularmente en el valor de la varianza de la muestra. Y por último nos dice que para el caso en cuestión, ¿qué tendencia objetivo tiene la medida de desempeño de acuerdo a la imagen? Y aquí se puede observar que esta gráfica tiene una medida de desempeño que va del centro al extremo izquierdo. Es decir, para que los costos sean menores. Por eso es que se elige que va del centro al extremo izquierdo. Y bueno, por mi parte sería todo. Le agradezco su atención y que tenga un bonito día.